Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Autores de Exitosa y esta vez con un libro que creo yo es excepcional y trata de uno de los personajes más icónicos de nuestra literatura. Estamos hablando de César Vallejo, El traje que vestí mañana. Este es un libro publicado por Planeta y que ha sido puesto a disposición del público en la última Feria Internacional del Libro que se ha realizado aquí en Lima y que para mí es una grata sorpresa porque es un libro en efecto gráfico, pero que tiene una biografía muy interesante del poeta universal. Este libro tiene múltiples autores, pero quien realiza la investigación respecto a César Vallejo, desde su nacimiento hasta prácticamente su muerte y qué en cierta manera pasó después, es Miguel Pachas, que hoy día nos está acompañando. ¿Cómo está, señor Pachas? Muy buenos días, bienvenido a Autores. Bien, muchas gracias por la invitación y espero pues que en este breve momento conozcamos un poco más sobre César Vallejo, ¿no? ¿Quién es precisamente César Vallejo? Bien, pues César Vallejo fue un gran poeta peruano, además un excepcional periodista. Ha sido un escritor, ¿no? También ha sido dramaturgo, incluso ha escrito guión de cine. Es decir, ha tenido muchas facetas. Ha sido profesor también, ¿no? También ha sido profesor, ¿no? De escuela primaria. De primaria, toda la vida fue profesor de primaria. Siempre quiso enseñar, estaba en su naturaleza. Bueno, al inicio quiso ser médico, después por cuestiones económicas empezó en la carrera magisterial, y siempre fue profesor de primaria, incluso fue maestro de Ciro Alegría, imagínense, ¿no? Sí, justamente en el libro se tocan episodios bastante interesantes, bueno, como niño, ¿no es cierto?, cuál fue su formación, y luego además como adolescente y como adulto en lo político, que es un tema que muy pocos tocan respecto a César Vallejo. Pero vayamos al inicio de todo. ¿Cómo se llega a este libro? ¿Cómo se construye? Bueno, Víctor Ruiz, el autor de esta obra, me invitó para que escribiera la investigación biográfica y le he dado pues todos los lineamientos, los pasajes más importantes de la vida de Vallejo, desde el nacimiento hasta la muerte. Y lo que él ha hecho, ¿no? Lo ha construido y nos ha publicado esta obra maravillosa que tiene textos e imágenes impresionantes, ¿no? Encontramos aquí toda la vida de Vallejo en los diferentes sucesos, en los momentos más importantes de su vida, y creo que es una obra fundamental pues, para conocer actualmente a ese Vallejo, ¿no? Claro, aquí hay toda una recopilación de datos, pero además es un libro gráfico, casi al 90%, ¿no? Que además involucra pasajes y poemas que son fundamentales en la vida de Vallejo. Uno de los más importantes y que seguramente la mayoría conoce es el relacionado con su nacimiento, ¿no? Que es Esperguesia, donde él afirma lo siguiente: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Y eso es algo que todo el mundo de alguna manera destaca erróneamente, porque no creo que Vallejo haya sido una persona triste, digamos que ha sido en su momento una persona muy creativa, una persona con objetivos determinados que buscaba seguramente cambiar algún momento de la vida o de su vida, ¿no? O sea, digamos que tenía objetivos. Bueno, claro que sí, Vallejo ha sido una persona, digamos, muy vital, una persona emprendedora que ha querido siempre salir adelante. Creo que se ha estigmatizado a ese Vallejo triste, cuando más bien conocemos que Vallejo era sumamente alegre, le gustaba bromear, poner chapas, incluso era muy hasta provocador, ¿no? Pero la idea es que a través de esta biografía conozcamos la vida de César Vallejo y todos los sucesos importantes que tuvo para después entregarnos pues esa obra maravillosa que conocemos ahora, ¿no? Es uno de 12 hermanos, ¿no? 12 hermanos, una familia bastante numerosa en un pueblo muy pequeño de la Sierra de la Libertad, que es Santiago de Chuco, con la que tengo yo particular cercanía. Mi abuela es de Santiago de Chuco y siempre los santiaguinos se han visto muy honrados y orgullosos de tener a César Vallejo, ¿no? Como parte importante de su historia, pero lo conocieron también muy tarde, como el Perú en algún momento también lo valoró demasiado tarde. Bueno, eso es cierto, lamentablemente, empecemos por lo que dijo alguna vez Antenor Orrego, ¿no? Que Vallejo se iba a hacer famoso y conocido de lo que se diga de él en el extranjero, ¿no? Porque él partió del Perú en 1923 y sin embargo acá era considerado como un poeta de segunda. Con el tiempo vino un francés precisamente, André Coynet, quien dijo que la poesía de Vallejo era fenomenal, que era extraordinaria. Entonces a partir de esos momentos, estoy hablando de 1949, recién hemos empezado a valorar a nuestro Vallejo aquí en el Perú, ¿no? Claro, ¿por qué es que Vallejo se va del Perú?
Yo creo que fundamentalmente por cuestiones políticas y legales también, porque estuvo preso en el año 20 en Trujillo, y el tribunal nuevamente lo llamaba para nuevamente al parecer encarcelarlo, entonces él decidió definitivamente irse a Francia, ¿no? Es un hecho bastante interesante porque lo involucran en un tema bastante confuso, en un incendio que se da y él es vinculado, de la larga no tenía mayor participación en estos eventos. Claro, la cuestión ha sido política y también estamos relacionando ahora un aspecto de la cuestión amorosa, ¿no? Que resulta que ambos contendientes, tanto Santa María como Vallejo, estaban enamorados de una misma mujer, entonces había un doble motivo, pero al final Vallejo logró irse del Perú y no regresó más, ¿no? Sí, pues regresó su obra en realidad, ¿no? Lo que conocemos ahora, ¿no? El Vallejo adolescente también está retratado aquí, sobre todo en esta parte intelectual del entorno en el cual se empieza él a configurar como tal, ¿no es cierto? De las personas que empieza a conocer, por ejemplo, en la vida universitaria. Hay a La Torre, ¿no es cierto? Macedonio de La Torre, ¿no? Que es uno de los grandes pintores que tampoco es que sea muy reconocido en el país, pero es uno de los grandes artistas que hemos tenido y que ha sido básicamente de la generación de un Vallejo muy intelectual, lleno de intelectuales. Bueno, sí, la Bohemia de Trujillo fue un grupo formado por escritores intelectuales muy importantes, no solamente de Trujillo, sino del Perú. Creo que allí encontró el apoyo fundamental de Antenor Orrego, de Víctor Raúl Aya de La Torre, de Macedonio, como has mencionado, y otros intelectuales. Creo que gracias a ello y a la Bohemia tenemos ese Vallejo tan importante como poeta a nivel universal. Este año se le dedicó a la Feria Internacional del Libro a la obra de Vallejo. Se ha hablado mucho sobre él durante esta feria que ha pasado, ¿no es cierto? Yo escuchaba en la inauguración de la feria que se hablaba mucho de su obra, pero hay un aspecto importante que resalto justamente esa presentación que decían, Vallejo también fue creador de lenguaje, o sea, de términos, ¿no? de palabras que han embellecido el idioma español, castellano como lo conocemos. Bueno, sí, en este caso estaríamos hablando de Trilce, ¿no? Fue un innovador del lenguaje. Trilce es una palabra que para él no significa nada, pero que le estamos buscando hasta ahora qué significado, ¿no? Entonces ha sido realmente un innovador del lenguaje y por tanto Trilce para muchos es incomprensible. Nosotros estamos viendo que sí es posible comprender a través de su biografía, como la tenemos aquí en este trabajo. Aquí, por ejemplo, te observa que dice el traje que vestí mañana, ¿no? O sea, hay una contradicción, ¿no? El traje que vestí en pasado para el futuro que es mañana, ¿no? Ese es el Vallejo trílcico que has escuchado en la Feria de Lima, ¿no? Sí, y yo sigo apuntando a la construcción del lenguaje, porque claro, hay que leerlo a profundidad como para también sacar conclusiones respecto a lo que él buscaba con su verso, ¿no? A la larga terminaba embelleciendo situaciones o momentos que también él particularmente había vivido, ¿no? Y que vivían otros, porque a la larga también escribía sobre otros para tratar de trasladar o difundir ese sentimiento, ¿no es cierto?, que podría ser de felicidad, de tristeza, ¿no? Que es como a veces se le interpreta también. Por supuesto, yo he considerado que Vallejo es un poeta eminentemente autobiográfico. Por ejemplo, aquí podemos encontrar el poema que escribió desde el día de su nacimiento, como hemos mencionado, que... Perguesia, ¿no? Que es dedicado a su madre. Y ahí hubo un problema, pues su madre estuvo a punto de fallecer, iban a fallecer los dos, ¿no? Y en Trilce también estamos postulando aquí, en esta obra maravillosa, el día que murió su madre, ¿no? Escribió Mañana me voy a Santiago, ¿no? Entonces, aquí encontramos en este libro, mi estimado amigo, los textos y las imágenes maravillosas de ese Vallejo, ¿no? Que a través de su vida nos ha dejado, a través de esta biografía podemos comprender los grandes momentos que vivió Vallejo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen muy bonita, donde vemos a Vallejo ya con Víctor Raúl Aya de La Torre, por ejemplo, ¿no? Que es parte de la Bohemia, no sé si podría ver en las cámaras. Sí, no, aquí está con el grupo de intelectuales también para que ustedes lo vean, ¿no es cierto? O sea, ese es un gran trabajo que se ha realizado para hacer que Vallejo esté a tono, ¿no? Con las nuevas generaciones, para que lo conozcan, para que lo puedan conocer
y también interpretar a través de su poesía y de su vida también. Hay cosas que se van dejando de lado o se van buscando reconstruir de la imagen de Vallejo. En principio que no era un hombre tan triste como lo pintan, era un tipo que tenía objetivos muy particulares de su vida y su obra, pero también era un ser político, también buscaba justamente cambiar algunos aspectos de la construcción social del Perú. Por supuesto, Vallejo ha sido siempre un defensor de los intereses de las grandes mayorías, ¿no? Y que muy poco se conoce acá. Muchos creen que Vallejo vivía en Francia, pues así todo triste, derrotado, muy empobrecido, pero no. Vallejo ha tenido una vida política muy activa, se inscribió en el Partido Comunista Español, ha luchado por la causa de la República Española y ha estado escribiendo obras como El Tusteno para hablar de la realidad del Perú. Y aquí, por ejemplo, en esta obra encontramos algo maravilloso, ¿no? Cómo es que a través de este trabajo, el autor, en este caso el señor Ruiz, mira cómo plantea esta imagen, que tiene que ver mucho con las imágenes de la época soviética, por ejemplo. Es impresionante. Creo que de esta forma se está contribuyendo con este trabajo para conocer mejor a Vallejo, ¿no? Acá tenemos otro cuando Vallejo contrae matrimonio con Georgette, ¿no? Creo que las imágenes ayudan muchísimo para comprender a Vallejo. Georgette es una gran protagonista en la vida de César Vallejo. Nunca pudieron ser padres, tuvieron una historia, no sé si sea difícil de entender, pero siempre estuvieron juntos, claro, pero les costó asumir muchas cosas, sobre todo Georgette asumirlo a él y él asumir a Georgette, que es como también se ha venido contando la historia. Sí, mira, estamos observando de que Vallejo no tuvo hijos con Georgette por dos motivos, ¿no? En primer lugar, porque la situación en Europa era tan complicada, tan difícil, con problemas materiales, y creemos que Vallejo no podía concebir traer un niño en esa situación, ¿no? En segundo lugar, por cuestiones políticas. Vallejo está dedicado a la política y para eso requería tiempo, entonces decidieron no traer un hijo al mundo, ¿no? Ahora, es Georgette un personaje importante en la vida de Vallejo por justamente lo que viene más adelante después de su muerte, que es el cuidado de su obra, ¿no? Y la publicación de su obra, porque finalmente Poemas Humanos se da ya de manera póstuma. Mira, concebimos la idea de que Georgette es la mujer más importante en la vida de Vallejo, además de la madre, ¿no? de la señora María de los Santos. Como bien lo dices, Georgette fue una mujer que hizo todo lo posible para darle los mejores momentos y una vida feliz a Vallejo. Bueno, vendió su departamento, ¿no? Claro, vendió su departamento y después de muerto pues publicó toda su obra póstuma. Se habla mucho de un resentimiento de Georgette para con el Perú, para con quienes en su momento descubrieron tardíamente a César Vallejo. Se habla que ella estuvo descontenta con eso, ¿me refieres? Bueno, de hecho, cuando Vallejo dejó sus manuscritos y luego Georgette lo dejó encargado a la delegación peruana antes de la guerra de 1914, a ella le dolió muchísimo que las autoridades peruanas hayan dejado de lado ese lugar y encontró a los manuscritos de Vallejo tirados por el piso, mezclados con latas de atún y todo, ¿no? Entonces se sintió muy mal que tan poco valoraban a Vallejo y con esa idea vino a Lima, pensando que en el Perú no se valoraba realmente a ese Vallejo integral que ella buscaba no solo como poeta, sino también como periodista y político. Y creo que al final de cuentas no tuvo, digamos, un buen concepto de las autoridades peruanas que no quisieron a su gran esposo, en este caso César Vallejo, ¿no? Hasta donde yo sé, dejó muchos documentos Georgette en el lugar donde ella vivía, ¿no? Que finalmente termina también muriendo aquí en el Perú, ¿no? Termina muriendo en Miraflores. Y es interesante, ¿no? Porque, claro, Vallejo muere en París y en París está su tumba. Y ella viene al Perú para tratar de consolidar su obra, ¿no? Se separan finalmente, o sea, ahí está desunión, claro, y ahí está contradicción, porque ella tendría que, como francesa que es, haber muerto en su país seguramente, no sé, y él tal vez muerto aquí en su país, no sé, es tal vez tantas de las cosas que se dicen sobre la historia de Vallejo, ¿no? Bueno, esa sería una prueba más pues del gran amor que los unió, ¿no? Imagínate que ella haya conocido al poeta y le haya dado todo el amor que pudo
y fue capaz incluso de cumplir su sueño de que esté enterrado en el cementerio de Montparnasse, porque fue un pedido de Vallejo, que al final haya venido al Perú, haya hecho todo lo posible para publicar la obra póstuma de Vallejo y al final se quede acá en el cementerio de la Planicie, ¿no? Es algo impresionante, creo que Georgette nos da una muestra de esa mujer que realmente ama a un hombre, ¿no? Interesante. Es que es así justamente como uno tendría que empezar a conocer a Vallejo a través de estas historias que son hasta, bueno, son de mucha discusión, sí, y que tienen toda esta serie de interpretaciones que se van dando, ¿no? Desde niño, adolescente, hombre político, luego poeta, gran poeta en realidad. Pero hay un capítulo que todavía no tiene, digamos, precisión, y es el tema de la muerte de Vallejo, sobre el que se ha escrito también un libro bastante interesante para tratar de entender qué es lo que pasó. Se hablaba de que tenía un problema estomacal que lo llevó a la muerte, se hablaba, por ejemplo, de tuberculosis. Hay, en efecto, una gran discusión sobre esta situación, pero no hay nada concreto o algo que nos diga sí, en efecto, Vallejo dejó de existir víctima de esta enfermedad. Bueno, claro, es cierto, no hay nada concreto realmente, pero sí postulamos el hecho de que Vallejo habría contraído el paludismo desde el 1912 cuando trabajaba en la Hacienda Roma acá en el Perú, y que durante los años ha sufrido ciertos síntomas que tienen relación con el paludismo. Y en los últimos años, prácticamente a inicio de 1938, ese plasmodium que él lo llevaba en la sangre o en el hígado, resulta que se reactivó y como tenía un organismo debilitado, hizo que Vallejo perdiera la vida el 15 de abril de 1938, ¿no? Estamos postulando eso de que Vallejo se fue de este mundo a causa del paludismo. ¿Qué sería la teoría más cercana sobre su muerte? Porque hay quien tiene otro tipo de afirmación respecto a que podría haber sido asesinado, que es un tema que también usted está tratando de investigar y dilucidar. Bueno, hace poco Stephen Harron, estudioso inglés, biógrafo también del poeta, ha manifestado que es posible que Vallejo haya sido asesinado, ¿no?, por la hueste de Stalin, ya porque Vallejo era un poco admirador del trotskismo. Bueno, también es una hipótesis importante, pero reitero, yo me quedo con la hipótesis de que Vallejo, y como también lo dijo Georgette, murió de paludismo, ¿no? El libro es de material indispensable, es decir, es un libro muy bien diseñado, muy bien escrito, muy bien investigado. Es un libro que es bastante atractivo y que creo que suma a lo que se necesita para que las nuevas generaciones conozcan a Vallejo, se sientan atraídas, pero sobre todo muy cercanas. Miguel Pachas es el investigador, pero quien desarrolla esta obra es Celeste Vargas a través de sus ilustraciones. Es un equipo multidisciplinario el que se ha abocado a este trabajo, ¿no es cierto? Víctor Ruiz es el autor, Víctor Ruiz Velasco, pero como verás aquí también está Celeste Vargas y también el joven Augusto Carrasco, que es un equipo bastante interesante, cada uno de ellos especialista obviamente en la obra de Vallejo. Déjeme agradecerle por esta obra, creo que es importante y de muy excelente diseño y creación. Además porque termina con dos poemas importantes que son fundamentales en la obra de Vallejo, ¿no es cierto? Que es Piedra Negra sobre una piedra blanca, y finalmente está este poema que es España aparta de mí este Cádiz. Y también está Masa, ¿no?, que es el poema más emblemático. Y a mí me encanta realmente que haya terminado así esta obra, cuando Vallejo prácticamente predecía dónde iba a morir y cuándo, ¿no?, más o menos por allí. Y luego con el poema Masa y esta imagen que me parece impresionante, donde vemos a Vallejo observando su tumba, ¿no? Creo que mi estimado amigo y periodista Víctor Ruiz pues nos trae esta obra que es fundamental para conocer al hombre y al artista Vallejo. Bien, muchas gracias, señor Pacha, muy amable. Bueno, ya lo saben, El traje que vestí mañana, una biografía muy interesante sobre nuestro poeta universal César Vallejo, que está a disposición de absolutamente todos. Esto ha sido publicado por Editorial Planeta y yo considero que es algo que nosotros deberíamos tener a la mano en nuestras bibliotecas personales para en cualquier momento siempre recurrir a ella y saber un poco más de esta persona, que es un ícono no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, César Vallejo. Esto fue Autores de Exitosa. Nos vemos, se cuidan.